Amén. Dice la palabra de Dios: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó a David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así de hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Padre Santo, gracias te damos por esta palabra. Ilumina nuestra mente y corazón, que no sea palabra de hombre, sino palabra de lo alto, palabra tuya, Señor. Espíritu Santo, haz que el mensaje toque las fibras más profundas de nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo te lo imploramos. Amén y amén. Pueden sentarse. Amén. Hoy por la mañana, hermanos, que entramos a ver este texto bíblico, yo les explicaba una de esas perlas tan preciosas que aparecen en las Sagradas Escrituras, que no están así, hermanos, en la superficialidad del pasaje, sino que al hacer una exégesis, un estudio de las palabras que el texto bíblico nos da, Dios nos demuestra nuevamente y nos deja admirados, ¿verdad?, con su sabiduría. ¿Cómo puede estar diciendo una cosa y al mismo tiempo diciendo otra? Pero esa otra cosa que dice está, no, como le digo, no superficialmente, está algo oculta ahí en la palabra. Veíamos ahí, hermanos, que el arca de Dios, si ustedes se recuerdan, ¿alguien que ustedes me puede decir qué era la del arca? ¿Qué dijimos que era? No es la de Noé, ¿verdad? ¿De qué estaba hecha? No, ¿cómo era? Era rectangular. Rectangular, quiere decir que no tenía sus lados iguales, no era cuadrada, no era más larga de un lado que del otro. Pero era una cajita, una caja rectangular. Que tenía... ¿Estaba hecha de qué? De madera. De madera. Con oro. Forrada cubierta de oro por dentro y por fuera. Tenía aros. Tenía unos aros a los lados, ¿verdad? ¿Para qué? Para meter para meter una vara que los sacerdotes se echaban al hombro. Así como cuando ustedes ven en Semana Santa o en otras celebraciones que los católicos andan cargando. Así era el arca, ¿verdad? Tenía esa vara de madera para andarla cargando. El propiciatorio. Ajá, y el propiciatorio era la tapadera de esa arca. Propiciatorio, como les digo, era la tapadera, pero la palabra propiciar, hermano, significa que Jesucristo, con su sacrificio, nos dejó delante del Padre para que le pidiéramos perdón. Como que nos abrió la puerta, como que lleguemos a una oficina y querramos pasar con el dueño de la oficina, y la persona está ahí, la persona que lo atiende a uno, pase adelante. Mire, don fulano lo busca mengano, y ya lo pone enfrente de la persona con la que uno quiere hablar. Eso es propiciar, ¿verdad? Entonces le vuelve favorable el encuentro con otra persona. Y Jesucristo eso hizo, nos volvió favorable el encuentro entre el Padre y nosotros a través de su sacrificio. Si no fuera por su sangre, no entramos al cielo, no nos ponemos delante de Dios. Entonces todo lo que el arca tenía, de qué estaba hecha, la forma que tenía, todo era un simbolismo
de la presencia de Dios. Todas esas cosas, por lo tanto, importan al momento de determinar qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y usted sabe que cuando usted entiende qué es lo que Dios quiere para su vida y usted lo hace, lo pone en práctica, la presencia de Dios viene a su vida bendiciéndolo grandemente. Veíamos de que el pueblo de Israel trató en un primer intento de traer el arca de Dios hacia Jerusalén, pero David falló porque no vio las escrituras. Normalmente fallamos porque no vemos la Biblia, porque nosotros solo nos dejamos llevar por lo que nos dicen o nos cuentan, o por admiración a cierto líder o pastor, y entonces creemos todo lo que dicen, ¿verdad? Y parecemos como que somos de esas iglesias que ni Biblia llevan, ¿entiendes? Porque hay iglesias donde incluso le dicen, usted tiene que creer lo que nosotros le digamos, y así creen, ¿verdad? La iglesia oficial, la iglesia tradicional, tiene algo que se llama el magisterio de la iglesia. Ahí la gente no le cree nada de lo que uno les dice, porque a ellos los han mentalizado en que solo sus sacerdotes, solo sus líderes pueden entender la Biblia, y ellos se la van a explicar. Entonces la gente no se preocupa en leerla, ni en tratar de entenderla. En el caso de nosotros no. En el caso de nosotros todos, hermanos, hemos entendido que somos real sacerdocio. Por lo tanto, tenemos el Espíritu Santo y todos podemos entender la palabra. Todos deberíamos de leerla para comparar, como hacían los hermanos de Berea cuando Pablo llegó a esa ciudad, que dice que iban a las escrituras para saber si lo que Pablo les decía era así como Pablo lo decía. O sea, ustedes no me crean lo que yo digo, vayan a la escritura y comparen. Toda predicación debe ser basada en la Biblia y debe ser basada o medida a través de la Biblia. Entonces, hermano, acá vemos de que David no pudo traer el arca porque no vio en las escrituras que eran los sacerdotes levitas que tenían que traerla. Entonces la puso en un carro jalado por bueyes, y si más se cae el arca, y vino otro fulano y cometió otro pecado, no tenían que tocar el arca, y él, porque no se cayera, la tocó, murió fulminado en el instante, ¿verdad? Entonces cuando David vio eso, dijo, mejor esta arca no me la llevo a Jerusalén, la voy a dejar en esta casa. Tocaron, está don Obed. Sí, permítame, ya se lo llamo. Y sale don Obed, ajá, ¿qué quería el rey? Dice que ahorita traíamos este instrumento muy poderoso, el arca de Dios. Para nosotros, Israel, este instrumento es increíblemente poderoso, pero fíjense que es tan poderoso que ahorita hasta nos están muriendo los de mi ejército, porque cualquiera que lo toque cae fulminado. No quisiera tenerla, agárrela por favor. Ay, Dios. Y a un inconverso le estaban diciendo, imagínate. Es como que a usted le den una bomba atómica, ¿va? Mire, me detiene acá. Uy, ¿verdad? ¿Qué es eso, va? Mire, téngame esta granada, por favor. ¿Quién se va a tirar a cacharla, va? Pues algo así era. Llegaron a la casa de Obed Edom y le dijeron, aquí traemos esta arma de destrucción masiva, la podemos dejar en su casa. Entonces, quizás este inconverso, quizás ha de haber pensado, bueno, pero yo he escuchado que Israel en otras ocasiones hasta ha ganado batallas por llevar esa arca. En ese instrumento va la presencia de Dios. Muchos confían en amuletos, en patas de conejo, en que si pone arriba hay gente que pone ajos o pone una herradura, ¿verdad? Y si no hayan de hierro, aunque sea un pan de esos de herradura, de pan de dulce, ¿no? Mire, pero son bien un pensamiento así raro, ¿va? O salen de la casa y ponen el Salmo 91 así abierto para que los ladrones van a llevar la Biblia y la van a ir a vender, ¿me entiende? Porque no es en sí el instrumento, es la fe que usted tiene. Entonces, este hombre permitió que metiera el arca a su casa. Yo me imagino, y esta ya es imaginación mía, de que adecuó un cuarto y dijo, métanla por ahí, pero voy a cerrar mejor aquí, no voy a hacer que a mí me consuma también con toda mi casa. Respetó más el arca de Dios, este inconverso, que estos disque creyentes en Dios, ¿verdad? Que agarraban de changoneta las cosas de Dios. Fíjense cómo es la cosa, ¿verdad? El arca representa la presencia de Dios. Entonces, tocarla con las manos inmundas, decir, las cosas de Dios, llevémoslas en la carreta, son de Dios, de todas maneras son de Dios. Me suena como cuando alguien canta en una iglesia, ¿verdad? Y dice,
como es para Dios, dice, no importa que sea todo destemplado. O sea, como que estamos acostumbrándonos, hermanos, a que, para Dios lo peorcito, y de todos modos, como es para Dios, ¿verdad? O sea, y que no debería ser al revés, hermano, que para Dios lo mejor. ¿Verdad que sí? Pero nos hemos acostumbrado, nos han vendido la idea de que Dios acepta lo peor, cuando en la Biblia Dios pedía lo mejor. ¿Por qué aceptó Dios la ofrenda de Abel y no la de Caín? ¿Se han puesto a pensar en eso? Uno fue que Caín ya era una ofrenda así, la segunda, digamos, ya no era la primera, o sea, de segunda calidad, no era de primera. Ajá, correcto, porque llevó pepino, llevó, ¿qué? Una ofrenda de, claro, él era agricultor, ¿va? Entonces eso podía llevar, pero llevó lo peorcito. ¿Qué más? Pero la intención de su corazón tampoco era conforme a como al Señor le agradaba. O sea, él le estaba cumpliendo con un requisito, digamos. En cambio, la ofrenda de Abel, él sí realmente llevaba lo mejor que tenía. Es como aquella gente que va a la iglesia porque hay que salir del compromiso. O porque, digamos, que porque he pecado mucho en la semana y voy a la iglesia y entonces compenso un poquito mis pecados. Algo así lo darán algunos. Pues. Vaya, fui a la iglesia. Ay, ya Dios aquí con esta venida a la iglesia me debe haber perdonado 5 de los 10 pecados que cometí. Con otro cultito que haga ya me perdona los otros 5. ¿Será así, hermano? ¿Verdad que no? Pero hay otra cosa más, que la ofrenda de Abel fue de animales. Mató un cordero y ese cordero simbolizaba a Cristo Jesús. Y Dios, hermanos, dejó bien clarito establecido que a Él le agradaban los sacrificios como ofrenda, porque Él hizo el primer sacrificio, mató un animal y con las pieles de aquellos animales cubrió la desnudez de Adán y Eva después de que ellos pecaron, porque pecando ellos comenzaron a sentir pena, hasta de Dios, se escondieron de Dios. ¿No es cierto que cuando pecamos no queremos venir a las cosas de Dios? Nos escondemos porque sabemos que hemos pecado. Tenía una pregunta. Él pudo vender su cosecha y comprar un animalito y sacrificarlo, hubiera sido mejor visto. Pero no solo eso, sino que también la Biblia nos dice en el libro de Hebreos capítulo 11 que la ofrenda de Abel da testimonio de haber agradado a Dios, también porque indica que Abel dio de lo mejor, dice. Entonces tal vez Dios hubiera aceptado también la de Caín, aunque hubiera dado de la tierra, pero si lo hubiera dado de corazón, hubiera dado lo mejor. Pero a Dios no le gusta que le demos lo peor, hermano. Le damos lo que nos sobra de tiempo, le damos lo que nos sobra de dinero, le damos lo que nos sobra. No le agrada a Dios así. A David le dijeron así, mira David, ¿querés construir un templo a Dios? Yo ya le había dicho que no lo iba a construir David, lo iba a construir Salomón. Pero le dijo a un hombre, mira David, aquí está este terreno, te lo regalo, hacé ahí sacrificios si querés, ahí podés hacer el templo, mira, aquí te doy este terreno que es grande, te lo regalo. ¿Qué creen que dijo David, hermano? Y le dijeron además, y aquí están estos animalitos para que los sacrifiques para Dios. ¿Qué creen que hizo él? Los agarró así, regaladitos. Digo, no, le dijo, te voy a pagar lo que valen estos animales, porque no le voy a ofrecer a Dios algo que no me haya costado. Hermano, a Dios le agrada cuando usted le da el sacrificio, cuando es de corazón. Algunos dicen, no, si la Biblia dice que Dios no quiere sacrificio. Pues sí, Dios renegó contra los sacrificios porque los estaban haciendo de mala gana. ¿De qué sirve que yo vaya de rodillas y todo sangrado allá a donde Jesús, a la iglesia, ¿verdad? Porque le he hecho el trato que voy desde mi casa caminando de rodillas para que sea agradable? Y soy un malcriado y maltrato a mis vecinos y digo malas palabras y soy un traficante. ¿Podrá esas cosas ayudarme? No. Entonces, hermano, Dios lo que quiere es que nos cueste algo, pero que sea de corazón, pues con un corazón sincero. No que, aquí te traigo, Señor, mi sacrificio, mira mi ofrenda. Pero así con el gran dolor, ¿lo pongo o no lo pongo? Sí lo pongo. Sí lo pongo. ¿Qué le va a decir el Señor? Pero ya le va a decir, ponelo. ¿Por qué? Porque uno, hermano, está ahí, como dicen, cutarreándole al Señor. Yo no sé ni qué significa eso, pero suena bonito.
Y entonces así hace el Señor con nosotros y nos pone en apuros, porque así somos con Él. ¿Me entiendes? Entonces, volviendo a la cuestión de Obed Edom Geteo, dice en el capítulo 6, versículo 11, estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y los 3 meses fueron suficientes. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Pero no solo eso, sino que el versículo 12 dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom. Entonces David dijo, entonces la voy a ir a traer. Dijo, si Dios está bendiciendo a aquel que tiene el arca, yo quiero esa arca para mí. Es como que usted dijera, pusieron casa de oración en tal casa y Dios está bendiciendo, pues yo quiero también en mi casa. O sea, así, algo así era. Entonces, dice, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom. ¿Qué dijimos en la mañana que era la casa? La casa era la familia. Dios bendice la familia, no las paredes, ¿verdad? No, la familia. ¿Hay unión en la familia? ¿Hay amor en su familia o hay desunión? Pues están agarrando del pelo. O todo es una apariencia en la iglesia y en realidad en la casa no es así. Ahí va usted ir determinando si el arca de Dios está en su casa, si la bendición de Dios está en su casa. Y si usted dice, mire, ve que quizás el arca no está en mi casa porque hay mucho problema, mi familia no está bendecida, entonces usted tiene que comenzar a hacer todo lo que hemos venido diciendo en estos mensajes, ir haciendo los arreglos necesarios en su vida a manera de irse adecuando al propósito de Dios para su vida. Entonces la presencia de Dios se va a ir haciendo más fuerte, y Dios va a ir quebrando yugos. Mire, la presencia de Dios es tan poderosa, pero es tan contradictoria a veces. Dice la Biblia que Dios se le presentó a Elías, pero dice que es un poderoso viento y rompía las peñas, y Jehová no estaba ahí, y un fuego y una tempestad, y Dios no estaba ahí, ni ninguna de esas cosas poderosas, ¿verdad? Y se oyó de pronto un silbidito, o así. Y dice que cuando se oyó eso, dice que Elías se cubrió el rostro. ¿Saben qué significa? Que en ese silbo apacible y delicado iba Dios. Él es poderoso, Él puede romper peñas, Él puede hacer tempestades, Él puede hacer que el mundo se hunda en un instante. Pero también no solo le va a hablar así, porque hay gente que anda buscando campañas de sanidad, estadios llenos, que les toquen en la cabeza y les pega un empujón y caer de cabeza y pegar el rebotón aquí y sentir, ay, Dios me habló. Pero no, hermano, Dios les puede hablar en un sencillo mensaje de cualquier predicador. No estoy hablando solo de ti. Ponga la radio y escuche y abra su Biblia y preste atención. Dios tiene muchas maneras de hablar. Si Hebreos 1:1 lo dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en otro tiempo a los padres por los profetas, y dice de muchas veces y de muchas maneras. Pero ahora dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Dios tiene tantas formas de hablar, pero nosotros no queremos escuchar. Cuando usted lo escuche, Dios bendecirá su casa. ¿Y qué más, hermano? Dice, la casa de Obed Edom y todo lo que tiene. Decíamos en la mañana, hermano, que Obed Edom significa, la palabra Obed significa un montón de cosas. Significa trabajar, sujetar, ejercer, hacer, honrar, liberar, ministrar y adorar. Fíjense cuántas cosas significa Obed. Y Edom significa rojo. Entonces, una ambas palabras, ¿y qué le va a dar? Le va a dar que hay que sujetarnos al rojo, y hay que ejercer según el rojo, y hay que hacer según el rojo, y hay que honrar al rojo, y hay que liberar a través del rojo, y ministrar a través del rojo, y adorar a través del rojo. Hermano, ¿y qué es el rojo? ¿Qué significa el color rojo en la Biblia? El frente, no, hermano, no es política el volado. ¿Ah? La sangre de Cristo Jesús. Quiere decir que Obed Edom, usted lo puede interpretar
como que usted se va a sujetar a Dios únicamente a través de la sangre de Cristo. Es la única manera de poder estar sujeto a Dios, buscándolo cada día más. Usted va a ejercer, porque eso significa comer, a través del Edom, a través de la sangre de Jesús, a través del rojo de la sangre. Va a ejercer un ministerio. Usted va también a hacer, ya no solo hablar de que es cristiano, lo va a poder cumplir, pero a través de la sangre de Cristo. Va a poder honrar a Dios a través de la sangre de Cristo. Y decíamos en la mañana que honrar no es solo, hermanos, decir yo te honro, sino también darle a Dios. Porque en Proverbios 3, del 9 al 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Yo hice una prueba en la mañana. Les dije, ¿cómo se puede honrar a Dios? Alabanza, adoración, oración, y esto, y lo otro. Pero nadie dijo ofendándome. Y yo les dije, solo eso. Al final ya dijo alguien por ahí, la ofrenda, hermano, el diezmo, y que esa palabra la decimos de último, ¿va? No nos gusta mucho. Pero la Biblia lo pone que esa es una manera de honrar a Dios. Y eso solo lo puede lograr si la sangre de Cristo está en usted. Entonces, como que usted es un Obed Edom, ¿verdad? Usted solo puede honrar a Dios si la sangre de Cristo le da ese poder para poder hacerlo. Alguien que es inconverso no puede honrar a Dios. No le puede ni dar a Dios su bien, porque tiene miedo. También dice librador de las almas. ¿Verdad? Liberar a través de la sangre de Cristo, ministrar a través de la sangre, adorar a través de la sangre. Pero decíamos también, hermanos, de que el nombre Edom había sido de maldición en un tiempo, porque era el hermano de Jacob, el que vendió su primogenitura. Ese era Edom. Y le pusieron rojo precisamente porque vendió su primogenitura por un plato de comida de color rojo. Pudieron haber sido frijoles rojos o carne roja, ¿verdad? Dentro de las teorías que hay, pero era de color rojo, por eso le pusieron Edom. Quiere decir que era un nombre de maldición. Pero acá vemos que Dios lo bendijo. ¿Qué quiere decir, hermano? Que el hecho de que usted antes haya tenido solo maldiciones no quiere decir que no pueda hacer un cambio en su vida y comenzar a experimentar las bendiciones de Dios. No puede usted estar pensando en el pasado, ay, el que viera que yo toda la vida he sido un fracasado, toda la vida he sido un inútil, toda la vida he perdido. Eso era antes, hermano. Y ahora en adelante su vida tiene que cambiar. De hecho, esto tiene que cambiar. Ah, ego. Ya parece, ¿verdad? Ego, ¿verdad? Hermano, las cosas van a cambiar si usted se somete a Dios. Entonces, el nombre de maldición pasa a bendición. ¿Qué bendijo Dios de él? La casa de Obed Edom, dice el 11. ¿Y qué más? Y todo lo que tiene. Según Samuel 6:11. Todo lo que tiene. ¿Y qué es todo lo que alguien puede tener en su casa? Por ejemplo, hijos. Animales. Animales también. ¿Puede Dios bendecir sus hijos? Esa sería una señal de la presencia de Dios. ¿Dios ha bendecido a sus hijos? Mire, yo sé que el hermano Miguel tiene la presencia de Dios porque yo lo analizo cuando hablamos y todo, ¿verdad? Sé que es una buena persona para Dios, ¿verdad? Tiene un pequeño defecto, ¿verdad? En Barcelona. Pero el hermano es buena gente, entonces, pero mire, ¿verdad? Y mire, y una foto, la única foto que no me gusta del niño, con el gran volado del Barcelona. Ahí está en el Facebook, si quiere verlo. No, mentira. Entonces yo le digo que hasta me dan ganas de robarme al niño, ¿va? Que tengan cuidado porque hoy la tía le mandó un voladito, ¿va? Que hasta con batería, ¿verdad? Entonces ahí lo tienen al niño, están ellos ahí trabajando y el niño ahí hasta le están volando. Yo les digo que tengan cuidado, pero cuando vengan a sentir, si ven que mi maletín se mueve así, es que llevo el niño adentro. Mire, entonces, pero yo sé, hermano, que la bendición está ahí porque era un embarazo de alto riesgo, ¿no? Se complicó. Ya, que sí, porque también pues la hermana tenía ahí una enfermedad, ¿verdad? Entonces, pero estábamos orando y mire, ese cipote salió tan bonito que hasta se parece a mí. Es una bendición, amén, hermano. No lo creen mucho, ¿verdad, hermano? Sí, no le han visto los ojos al niño, igualitos a los niños. Chulo el niño. Entonces, ahí se puede ver la bendición de Dios. También, hermano, además de los hijos, el trabajo.
El trabajo, ahí se puede ver la bendición de Dios. Tenemos trabajo. Y si no tiene trabajo, ¿ha aguantado hambre? Porque esa sería otra manera de medirlo, ¿verdad? Que aún no teniendo trabajo no hayamos aguantado hambre. ¿Qué quiere decir? Que Dios está con nosotros. Amén, hermano. Pero también quiere decir que Dios nos puede dar otro trabajo. ¿Qué más tenemos en la casa? Salud. Hay que pedirle la salud. Vehículo. Hasta en eso lo puede bendecir Dios a uno. No se le arruina el vehículo, no se le poncha la llanta. Y si se le arruina, rapidito Dios le pone a alguien que se lo arregle. ¿Va, hermano? Mire, hoy se le había arruinado el vehículo. Ahí estaba el hermano, mire, que le ayudó y se lo arregló rapidito, ¿verdad? También perros y gatos. No estoy hablando de los matrimonios. No, me refiero a los animalitos. También son una bendición, ¿o no, hermano? Sí, mire, hay gente que se enamora de sus animalitos. Yo creo que todos, cuando tenemos una mascota, amamos esa mascota como que fuera parte de la familia. Sí, mire, de hecho, hay una hermana acá que va a dar su testimonio un día, pero que, mire, le pidió a Dios, pero con ganas que le sanara a su perrito, ¿verdad? Que estaba muriendo, parece, y Dios se lo sanó. Y la hermana quedó de dar testimonio, y que un día lo va a dar. Pero ¿qué quiere decir? Que para nosotros nuestros animalitos son importantes. ¿Será pecado que oremos para que Dios sane un perrito? No, eso no es pecado. Pero es pecado que solo oremos para que sane al perrito y hay hermanos que están enfermos y no oramos por ellos. Ahí sí es pecado, ¿verdad? Cuando nos preocupamos más solo por nosotros y por lo que tenemos nosotros y no pensamos en las necesidades de la iglesia, en otros hermanos que están pasando necesidades. Pero Dios ama a los animales, ¿o no, hermano? ¿Quiere que le demuestre que Dios ama a los animales? Bueno, en el arca de Noé, ¿quiénes se salvaron además de Noé y su familia? Los animales. Los animales. ¿Y por qué los salvó Dios si no le hubieran interesado? Ahora, ¿por qué creó Dios animales si a Dios no le hubieran interesado los animales? También, hermano, en Nínive, cuando Dios iba a destruir la ciudad, ¿qué le dijo Dios a Jonás? Jonás 4:11, mire lo que dice Jonás 4:11. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Después de Daniel, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Antes de Miqueas. Es de los profetas menores, capítulo 4, versículo 11. Amén. Léalo por favor, hermano. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amén. Mire, este es el único libro de la Biblia que termina con la palabra animales. ¿Quién lo diría, va? Que hay un libro de la Biblia que con esa palabra termina, con la palabra animales. Entonces, para Dios los animales son importantes. Porque le dijo a Jonás, mira, vos tenés compasión de un árbol que yo hice, porque Dios le hizo una calabacera, un árbol que le cubría del sol. ¿Verdad? Se cree que quizás Jonás no tenía cabello, y entonces el sol le pegaba, ¿verdad? Y le alumbraba. Entonces, pero Dios le hizo esa cubierta, ¿verdad? Y esa plantita que Dios mismo había hecho, Dios la mató, la plantita. Y Jonás se puso, Señor, ¿por qué hiciste eso, pobre planta? Él no estaba pensando en la planta, estaba pensando en él, en la sombrita que le hacía. Y Dios le dice a Jonás, mira Jonás, tenés compasión de una planta y no voy a tener yo compasión de 120,000 personas, dice ahí. ¿Y qué más? Y de muchos animales, dice. ¿O no dice así, hermano? Bien, ahí está. 4:11. 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Posiblemente está hablando de niños, porque son los que no saben todavía entender. La ciudad de Nínive era más grande aún. Por eso algunos historiadores dicen, mire, la Biblia tiene errores, ahí dice, ¿cómo va que 120,000 hermanos en una ciudad? No, pero está hablando de niños. Y luego dice, y muchos animales. O sea, hermano, que Dios se interesa por los niños y se interesa hasta por los animales también. Entonces, hermanos, veamos que para Dios los animales no pasan desapercibidos. Ahora busque Proverbios 12:10. Proverbios 12:10.
Amén. Léalo, hermano. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Ajá. Vale, fíjense. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Si usted maltrata a los animales, es un impío. Si usted ama a los animales y los cuida, es una persona justa. Mire, muchas personas se les